Álvaro Obregón fue un hombre expansivo y trabajador, ingeniero e ingenioso por naturaleza, en quien todos reconocían prendas mentales extraordinarias. De carácter desenfadado y alegre, pudo superar problemas y obstáculos. Tal parece que nunca tuvo un plan premeditado, sino que su gran sentido de la oportunidad lo hizo alcanzar el poder. Pareció nunca tomarse en serio, pues para él la vida era solo la línea incierta entre la comedia y la tragedia. Cuando nació en 1880 en la hacienda de Siquisiba, la familia, en otro tiempo bastante poderosa, se encontraba casi en la quiebra. Alguna vez en la casa de sus padres, Francisco Obregón y Zenobia Salido, existió la riqueza y la abundancia para alimentar a los 18 hijos que ya tenían, pero por problemas políticos y lo adverso de la naturaleza, el patrimonio familiar se extinguió. A los pocos meses de nacido Álvaro, muere su padre. La crianza de Obregón queda entonces a cargo de su madre y 3 de sus hermanas mayores, Zenobia, María y Rosa, maestras de profesión que no se le separarían nunca. Desde niño aprende las faenas agrícolas y convive estrechamente con los indios mayos. Cursa la primaria en la escuela de Guatabampo, que dirige su hermano José. Aunque los libros y poemas le atraen, la necesidad y una energía innata lo sacan de la escuela y lo arrojan a la vida. A partir de su adolescencia, el muchacho se vuelve monedita de oro. Es bueno para todo y de todo aprende un poco. A los 13 años ya trabaja por su cuenta. Cultiva tabaco en pequeño, hace cigarrillos, forma una orquesta con miembros de su familia, de la que es maestro de ceremonias, aprende carpintería y fotografía. Tiempo después, trabajando en el ingenio de sus tíos, descubre su habilidad para la mecánica. En 1906, casado con Refugio Urrea, compra una pequeña finca a la que llama La Quinta Chilla. Ahí procrea 4 hijos. Sin embargo, cuando su futuro económico lucía prometedor, en un lapso de meses mueren 2 de sus hijos y también su mujer. La pérdida de sus seres queridos no lo detiene. Como siempre, inquieto y creativo, en 1909 inventa una máquina cosechadora de garbanzo que le ayuda a incrementar su capital. Por esa época escribe un poema titulado Fuegos Fatuos, que revela un alma quebrada por la muerte y desdeñosa de la vida. Allí todo es igual, ya en el Calvario es igual el osario. Y aunque distintos sus linajes sean, de hombres, mujeres, viejos y criaturas, en las noches oscuras, los fuegos fatuos juntos se pasean. El afán por levantar la economía familiar no modifica su carácter alegre, campechano, romántico y sobre todo simpático. A la inteligencia creadora y a la gran habilidad mecánica de Obregón se sumaba su admirable memoria. Era capaz de recordar el orden completo de una baraja dispuesta al azar con ver las cartas una sola vez. Era un temible jugador de póker y en algunos lugares le tenían prohibido jugar. Además, era considerado un adivinador de las mentes ajenas. Para 1910, Obregón tiene apenas 30 años y disfruta de su ascendente economía. Tal vez por eso se muestra indiferente ante la revolución que vive el país para acabar con el régimen de Porfirio Díaz.
Cuando Madero llega al poder, el país tiene un respiro y las armas dejan lugar a un breve ensayo de ejercicio político para los mexicanos. Obregón, por su parte, encamina ahora sus pasos hacia la política. Consigue siempre lo que quiere, pero no es por buena fortuna. Más bien, acostumbrado a la tragedia, ha templado su carácter para lograr lo que desea. Nada le parece difícil. Después de haber perdido las elecciones para una diputación suplente en el Congreso local, decide contender por la presidencia municipal de Guatabampo. Su oponente contaba con el apoyo de la población urbana. Obregón, por su parte, pacta con los indios mayos y con algunos hacendados. Con sus votos y con el apoyo de Adolfo de la Huerta, que para entonces era ya un prominente maderista, logra el triunfo. Comienza entonces la reorganización del municipio, inaugura pequeñas obras de riego, promueve la actividad educativa y fortalece la producción agrícola. Estas medidas son apenas un dibujo del ascenso vertiginoso que presagian todas sus decisiones y actos futuros. Aunque tiempo atrás había declarado que era sencillo transformarse de agricultor en soldado, la verdad es que no había sido tan fácil. Su prosperidad reciente, sus pequeños hijos y una no muy velada simpatía por Porfirio Díaz lo disuadieron de incorporarse a la lucha maderista inicial. Esta decisión tardía de participar en el movimiento armado ocasionó que todos sus futuros compañeros de armas le reprocharan acusándolo de advenedizo, pero quien más se lo reclamaría sería él mismo. En abril de 1912, con la rebelión orozquista, llegó su oportunidad de ser más maderista que los maderistas y confiesa a su hijo su cobardía pasada. Mi querido hijo, cuando recibas esta carta habré marchado con mi batallón a la voz de la patria que en estos momentos se siente desgarrada. Yo lamento solo que tu cortísima edad no te permita acompañarme. Si me cabe la gloria de morir en esta causa, bendice tu orfandad y con orgullo podrás llamarte hijo de un patriota. En su enfrentamiento con las tropas orozquistas, Obregón encuentra un cauce militar a su ingenio mecánico. Desoyendo a sus superiores que preferían el uso de trincheras colectivas, Obregón idea las loberas individuales, con ventajas de tiempo, costo y seguridad. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos emplearían ese mismo método. Con sus estrategias de atracción y sorpresa, en poco tiempo Obregón consigue una victoria tras otra y sonados ascensos. Las tropas federales cercan a Pascual Orozco. Villa lo combate en Parral y Victoriano Huerta le da el golpe de gracia. Al poco tiempo, Orozco es derrotado y huye a los Estados Unidos. Obregón regresa a Guatabampo y pide su baja del ejército para volver a su vida civil. Otra vez, y como si no hubiera estado en el campo de batalla, las faenas agrícolas parecen absorberlo completamente. Sin embargo, Obregón, que ahora ya es coronel, había probado el fuego fatuo de la guerra.
que, al fin de cuentas, a sus ojos, era similar al de la paz. Mientras tanto, la muerte se había convertido en una presencia cotidiana, casi una compañera a la que se enfrentaría muchas veces más. Alguna vez Álvaro Obregón había declarado: estoy acostumbrado a luchar contra los elementos naturales, las heladas, el chahuiztle, la lluvia, los vientos, que llegan inesperadamente. ¿Cómo va a ser difícil para mí vencer a los hombres cuyas pasiones, inteligencia y debilidades conozco? Después del cuartelazo que derriba a Madero, Obregón vuelve a las armas sin chistar. Al tomar la decisión de incorporarse a la lucha con plena conciencia, había dispuesto una suerte de cesión de su vida por adelantado. No jugaba con la muerte, pero la toreaba con indiferencia y con desdén. El 6 de marzo de 1913 salió de Hermosillo con órdenes de apoderarse de los 3 bastiones principales en la zona norte del estado: Nogales, Cananea y Naco. Obregón desplegó sus inmensas dotes naturales de estratega para lograr sus objetivos. A cada paso lo seguía la fortuna, pero una fortuna sustentada en la capacidad de cálculo y la agudeza de observación. Con facilidad sometió al enemigo y continuó avanzando. Una vez que logra el control de la frontera, y ya nombrado comandante en jefe del cuerpo del ejército del noroeste, por Carranza, su objetivo es seguir hacia el sur. Obregón es un militar que se distingue de Villa en su estrategia de ataque. Contrario a las cargadas típicas del Centauro del Norte, Obregón realiza maniobras para atraer al enemigo y alejarlo de su base de operaciones, al tiempo que lo obliga a distraer fuerzas en la protección de sus comunicaciones a retaguardia. Los hostiliza y desgasta antes de presentarles la batalla final. En su avance hacia Sinaloa y para defender la costa de Topolobampo, amenazada por el barco camionero de las tropas federales General Guerrero, el ejército obregonista utiliza por primera vez en la historia militar del mundo un avión biplano para bombardearlo a 900 metros de altura. Mientras a Villa sus dorados lo seguían por convicción, por apego a su persona y por su carisma, a Obregón sus hombres lo siguen por motivos contantes y sonantes. Sus tropas, entre las que destacan por su bravura los batallones de indios yaquis, incorporados a sus filas bajo la promesa de que después de la victoria se les restituirían sus tierras, dependen más de un salario que de un botín para su subsistencia. En ese sentido, la Revolución Sonorense es, más nítidamente que las otras, una empresa. En la toma de Culiacán, Obregón es herido en una pierna durante la refriega. A partir de entonces pasan casi 5 meses de inactividad bélica en su zona, tiempo que Carranza aprovecha para reorganizar política y militarmente la revolución. En abril de
1914 se reinició la marcha y Carranza, ya distanciado de Villa, le ordenó apresurar su avance hacia el sur. Después de someter Tepic y Guadalajara, Obregón venció finalmente a los federales en Orendain y ya con el águila de general de división concedida por Carranza, continuó rumbo a la capital. El 1 de agosto llegó a Teoloyucan, donde sobre las salpicaderas de un automóvil firmó los famosos tratados del mismo nombre. Cinco días más tarde, Obregón entró a la Ciudad de México al mando de 18,000 hombres. A los 3 días de haber llegado, acude al Panteón Francés para rendir homenaje a Madero, el apóstol por el que su conciencia le reclamaba no haber luchado. Junto a la tumba, frente a los diputados del bloque renovador que a sus ojos se habían portado cobardemente cuando el sacrificio de Madero, con palabras desafiantes dijo: «Entrego mi pistola a María Arias, el único hombre que hubo en la Ciudad de México cuando el cuartelazo de Huerta». Esas palabras eran una referencia a las declaraciones públicas de María Arias contra el asesinato de Madero. Obregón no venía como mensajero de paz, sino de venganza. Parecía que al castigar la cobardía de la Ciudad de México, castigara su propia duda inicial en 1910 y de ese modo lavara su error. Obregón había venido a castigar a la tristemente célebre Ciudad de México, y en ella, sobre todo al clero, a la clase burguesa y a los extranjeros. Primero impuso al clero un pago de $500,000 destinado a la Junta Revolucionaria de Auxilios al Pueblo. A los ricos les fue peor, los obligó a pagar una contribución sobre todos sus bienes. A los acaparadores los trató aún con mayor dureza. So pena de confiscación, les dio 48 horas para que entregaran el 10% de sus mercancías de primera necesidad: maíz, haba, manteca, velas de cebo y carbón. A los extranjeros, además de exigirles $500,000 en gravámenes, les impuso un tributo moral: barrer las calles. El triunfo de Carranza sobre Victoriano Huerta estaba muy lejos de lograr la pacificación del país. La Convención de Aguascalientes fue el primer paso que se dio con ese propósito el 10 de octubre de 1914. Sin embargo, los intereses y posturas de carrancistas, villistas y zapatistas parecían irreconciliables. Durante las sesiones de la Convención de Aguascalientes, Obregón navegó con astucia, sin definirse durante más de un mes entre convencionistas y carrancistas. Su indecisión aparente no reveló, sino un gran sentido de la oportunidad. No había perdido el tiempo torturándose por ideas o convicciones. Más bien lo aprovechó en observar a los próximos enemigos y en adivinar sus pasos. Solo un gran lector de las mentes ajenas y conocedor extraordinario de las pasiones humanas como Obregón pudo prever casi con exactitud la inminente ruptura de las fuerzas convencionistas.
Finalmente, decide apoyar a Carranza y pone en práctica su plan para protegerlo. Para ello debería vencer a Zapata y Villa junto con los convencionistas que lo seguían. Obregón mostró entonces un increíble ingenio para el reclutamiento militar y político de una nueva agrupación, los obreros. En febrero de 1915 organizó a los batallones rojos, logrando que los miembros de la Casa del Obrero Mundial abjuraran de su evangelio anarcosindicalista y pactaran con el constitucionalismo. Además de un apoyo militar considerable, este pacto proporcionaba a Carranza el halo de legitimidad de la clase proletaria, que, según la ideología socialista, heredaría el futuro. Al poco tiempo, gran parte del país estaba convertido otra vez en un campo de batalla. Obregón venció con facilidad a los zapatistas en Puebla. Pero sabía que Villa, el enemigo principal, tenía controlado casi todo el territorio. El 15 de abril de 1915 llegó el momento del primer combate de Celaya. Villa lo superaba en armamento, equipo y municiones. Su táctica, una vez más, sería la carga brutal. Corre, corre, maquinista, no me dejes ni un vagón. Vámonos para Celaya a combatir a Obregón. Ese tambor que se oía era de los carrancistas que combatían con valor a los valientes villistas. Obregón debía economizar fuerza y pertrechos. Su estrategia, como siempre, será la tracción y la resistencia. Y también la artillería peleaban toda la noche y también todito el día. Señores, tengan presente lo que en Celaya pasó, que el ejército villista casi todo se acabó. Nuevamente, el general toreaba la muerte. El ejército villista estaba a punto de fallecer. Sin embargo, en los últimos estertores, la artillería villista logró arrancarle algo de vida a Obregón, quien perdió su brazo derecho en una lluvia de granadas cuando acampaban cerca de Guanajuato. Derribado Obregón, vio desangrar su brazo, tomó su pistola para dispararse un tiro en la sien, pero por un azar, el arma no tenía balas. Para 1917, Obregón era el hombre fuerte de México, el triunfador de la revolución. Tenía apenas 37 años, los mismos que Porfirio Díaz en 1867 al triunfo de la República. Para Obregón, el paralelismo con Díaz no era del todo inconsciente. Con buen sentido político, decidió robarle un poco de cámara a Carranza cuando se discutía en Querétaro la nueva Constitución, apoyando las medidas más extremas. Ningún riesgo lo amedrentó, ni los Estados Unidos, ni la guerra civil. A su aura de triunfador invicto y mártir se sumó la del caudillo más radical de la revolución. Poco después de la jura de la Constitución, Obregón dimitió de la cartera de guerra y se retiró a la Quinta Chilla, que, por supuesto, ya no lo era tanto. Casado en segundas nupcias con María Tapia, procreó ahí su nueva estirpe. Trabajó duramente y en 2 años construyó un pequeño emporio que dio trabajo a 1,500 personas.
Sin embargo, los desórdenes fisiológicos que debió haber sufrido después de la amputación de su brazo le impelían a comer en exceso. Comenzó a sufrir trastornos reales e imaginarios. Obregón engordó, encaneció, se abotagó. A los 40 años, 5 años después de su mutilación, el general Obregón parecía ya un hombre viejo. No obstante, desde su hacienda miraba de reojo la silla presidencial. Si en su momento Porfirio Díaz fingió disfrutar la vida del campo mientras se apoderaba de la silla presidencial, en Sonora Obregón realmente disfrutaba del retorno a las labores agrícolas. Fue seguramente su época más feliz. Todo el mundo quería estar con el triunfador valiente y atractivo, el conversador ameno, de clarísima inteligencia. Quizá por eso era natural que empezara a mostrar signos de egolatría, pero era, con todo, una egolatría sin patetismo, sin solemnidad. Era el hombre fuerte y estaba convencido de que el triunfo de la revolución era más suyo que de Carranza. Ya le había guardado lealtad, ahora Carranza debía corresponderle. Sin embargo, Carranza tenía como consigna acabar con el militarismo, y Obregón era militar. Por eso Carranza nombró como candidato oficial a Ignacio Bonillas, quien se desempeñaba como embajador de México en Washington. Pronto se dio cuenta que ni la presión popular haría cambiar de opinión al presidente. En junio de 1919, Obregón tomó la ofensiva y se autopostuló como candidato. Toda su inteligencia y astucia estratégica estaban concentradas en la campaña. Pactó en secreto con la recién fundada CROM, atrajo diversos grupos y realizó una serie de compromisos y acuerdos para llegar al poder. Mientras tanto, los carrancistas se dedicaron a orquestar una campaña para desprestigiarlo. Los dimes y diretes estaban a la orden del día, creando un verdadero clima de tensión. Por su parte, Obregón se había declarado enemigo abierto al régimen de Carranza. En sus innumerables discursos hablaba siempre de rectitud y moral. Recorrió la nación entera, convivió con las multitudes, con los pobres, creó partidos y clubes de apoyo que pusieron en evidencia su enorme popularidad. Todos lo consideraban el candidato más viable, incluso algunos de sus enemigos. Al poco tiempo, la tensión se convirtió en represión. El gobierno trató de detener a Obregón a toda costa, tendiéndole una trampa de la que logró escapar. Disfrazado de ferrocarrilero, huyó al estado de Guerrero, gobernado por obregonistas que se declaraban dispuestos a romper el pacto federal con Carranza. Posteriormente, en un manifiesto a la nación, Obregón acusó a Carranza de imponer a un candidato contra la decisión popular y apoyar la campaña con dinero del erario público. Los ingredientes para que se iniciara nuevamente la rebelión estaban listos, y fueron los sonorenses quienes prendieron la mecha el 23 de abril de 1920 con el Plan de Agua Prieta. Después de varios días de enfrentamientos, Carranza se vio obligado a abandonar el Distrito Federal y dirigirse a Veracruz. En el camino, traicionado por su propia gente, Carranza murió en condiciones inciertas el 20 de mayo de 1920. Una semana después, Adolfo de la Huerta asumió la presidencia interina del país.
provincia ya se podía respirar un ambiente de relativa paz y tranquilidad, logrado por Adolfo de la Huerta durante su interinato. El siguiente objetivo del gobierno era lograr la reconstrucción del país. Como hombre pragmático y poco sensible a las ideologías, Obregón planteó un programa que lograra la pacificación definitiva del país y la modernización agrícola e industrial. Para la recuperación económica otorgó garantías y confianza a los inversionistas, pero también protegió los derechos de los trabajadores. Se redujo la jornada laboral, se concedió el descanso dominical con goce de sueldo y se respetó el derecho de huelga. El reparto de tierras que realizó fue 5 veces superior al que se hizo durante los regímenes de Carranza y de la Huerta juntos. Obregón impulsó y apoyó la llamada evangelización educativa que realizó José Vasconcelos. Gracias a él, México vivió un renacimiento extraordinario de los valores nacionales y una recuperación del pasado indígena y colonial. El proyecto casi mesiánico de Vasconcelos incluyó la creación de escuelas rurales, técnicas, elementales e indígenas, así como el impulso a las bellas artes. Los pintores como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Fermín Revueltas, entre varios otros, contaron con su apoyo para que en los muros de varios edificios coloniales se plasmara el evangelio social de la revolución. Obregón sabía que la pacificación del país estaba todavía lejos. Consideró necesario lograr el reconocimiento de Estados Unidos, que le garantizaba que ninguna rebelión contra su régimen tendría armamento norteamericano. Y para 1923, en los albores de la sucesión presidencial, la efervescencia del ambiente político presagiaba ya la tormenta, sobre todo después de que Obregón favoreció la candidatura de Plutarco Elías Calles. Sus opositores se dieron cuenta de que al imponer a Calles, Obregón buscaba perpetuarse en el poder, como lo hizo Porfirio Díaz en 1880. Además, otros miembros de la nueva élite gobernante se sintieron con tantos o más méritos que Calles. Las condiciones para una transición pacífica todavía no se habían dado. A fines de 1923 estalló la rebelión de la Huertista y más de la mitad del ejército se levantó contra Obregón. En lugar de los ciudadanos, se movilizaron las armas y nuevamente México se cubrió de sangre y de muerte. Muchos de los que fueron sus compañeros de armas ahora pelean en su contra. Para Obregón la guerra parecía su oficio y volvió a arriesgar la vida propia y a disponer de la ajena. De forma implacable, Obregón venció a sus antiguos compañeros uno por uno. Salvador Alvarado fue asesinado a quemarropa. Manuel Diegues cayó fusilado, pero Fortunato Maicot, su compadre, fue cazado como animal rabioso. La rebelión contra Obregón dejó un saldo de 7,000 muertos. Con este triunfo militar, que bien puede considerarse un fracaso político, Obregón terminó su agitado periodo presidencial. De vuelta a su propiedad en el Valle del Yaqui, volvió a las tierras agrícolas con mayor ímpetu.
Ya no se trata de construir un emporio, sino un imperio, mientras seguía vigilando, de lejos, la silla presidencial. Retirado de la vida política, Álvaro Obregón concentró toda su capacidad en incrementar su capital y diversificar sus negocios en Sonora. Sin embargo, siempre se mantuvo atento a lo que ocurría en la capital de la República. Para nadie era un secreto que tenía la intención de ocupar nuevamente la presidencia. Con astucia, movió todas las piezas del tablero político hasta que a finales de 1926 consiguió que el Congreso aprobara su reelección. El ímpetu y energía interna que lo empujaron contrastaban con un rostro avejentado prematuramente. Ya no era el hombre de carácter alegre, campechano y simpático. Solo tenía como meta regresar al poder, pero esta vez su oportunidad para triunfar era más reducida, pues ya no contaba con la aceptación y popularidad del pasado. Además, tuvo que enfrentar a dos candidatos fuertes, Arnulfo R. Gómez, aparentemente impulsado por Calles, y Francisco Serrano. En mayo de 1927, Obregón dio inicio a su campaña, respaldado por una parte del ejército y por el Partido Nacional Agrarista. Para ese momento creyó que no necesitaba la aprobación de la CROM ni de la opinión pública. Lo que debía hacer era quitar esas piedritas del camino conocidas como Gómez y Serrano. Para muchos, Obregón era ya un hombre ambicioso y enfermo de poder, que estaba dispuesto a todo. Arnulfo R. Gómez afirmó alguna vez que la contienda electoral era una pelea a muerte con Obregón, en la cual solo uno podrá sobrevivir. Pero el primero en morir no fue Gómez ni Obregón, sino Francisco Serrano, cuando en Huitzilac, camino a Cuernavaca, fue acribillado a mansalva junto con sus acompañantes. Al poco tiempo, Arnulfo Gómez también muere asesinado en Veracruz. La violencia política de esos años fue, en cierta forma, más cruel que la violencia social de 1910. En el mar de sangre por los asesinatos para lograr el poder, ya muy pocos hablaban de los ideales de la revolución, de los propósitos, metas y hasta sueños que habían desencadenado. La guerra civil que la dinastía sonorense desató parecía no tener fin. Obregón sufrió 2 atentados de los que se salvó milagrosamente. Sin embargo, todavía podía decir: viviré hasta que alguien esté dispuesto a cambiar su vida por la mía. El horizonte vital se cerraba y Obregón lo sabía. Lo esperaba. Hablaba poco, ya no bromeaba ni exhibía su antigua locuacidad. Tenía 48 años de edad y parecía notablemente más viejo. El 17 de julio de 1928, el general Álvaro Obregón, ya reelecto presidente, acudió al restaurante La Bombilla, en el sur de la ciudad, donde un grupo de simpatizantes le había organizado un banquete. Su asesino se acercó y le pidió permiso para hacerle un retrato. Instantes después, mientras escuchaba la canción del Limoncito, José de León Toral decide cambiar su vida por la de Álvaro Obregón, el invicto caudillo de la Revolución Mexicana.